¿Por qué Estados Unidos tiene problemas con la inmigración ilegal? A lo largo de los años, Estados Unidos ha sido un país destino para millones de personas alrededor del mundo. Desde su gran expansión económica en el siglo XX, el país ha recibido a más de 40 millones de personas, lo cual equivale a más del 10% de su población. Y hoy en día, a pesar de sus problemas, sigue siendo el principal destino de migrantes de todo el mundo. Estados Unidos es un país de inmigrantes, personas que a lo largo de los años han llegado a esta nación para buscar el sueño americano y contribuir al país. En los últimos años, sin embargo, el país se ha enfrentado a un problema complejo, la inmigración ilegal. Esto ha sido especialmente retador en la ciudad de Nueva York, en donde la cantidad de inmigrantes es tan excesiva que algunas personas han sido alojadas en hoteles y se han establecido refugios de emergencia con carpas en gimnasios escolares y edificios de oficinas. Se estima que hoy en día hay más de 10 millones de ilegales viviendo en el país. Pero, siendo Estados Unidos un país tan poderoso, ¿no puede acabar con la inmigración ilegal? Algunos argumentan que sí, y que no lo hacen por intereses ocultos como mano de obra barata y un arma política. En este video entenderemos cómo le afecta a Estados Unidos la inmigración ilegal y analizaremos si realmente al país le interesa acabar este fenómeno, presentando datos interesantes para que te formes tu propia opinión. Así que si te está gustando, por favor considera suscribirte al canal y compartirlo. Hola a todos y bienvenidos a Finanzas y Mejora Continua. Con las próximas elecciones en Estados Unidos, el tema de la inmigración ilegal está al rojo vivo. Como recordarás, en las elecciones pasadas de la presidencia de Estados Unidos fue de los principales tópicos que catapultó a Donald Trump a la presidencia. Primero, hay que aclarar que desde el 2017 los mexicanos ya no son el mayor grupo de indocumentados cruzando hacia Estados Unidos, como puedes ver en esta gráfica. Puedes ver que la cantidad de mexicanos cruzando ilegalmente de hecho se ha reducido desde el 2006, pasando de 6.9 a menos de 4.1 millones en el 2021. De hecho, desde el año pasado China fue el origen del grupo de inmigrantes ilegales cruzando por la frontera con México que más ha crecido. Pero ¿por qué se habla tanto de la inmigración ilegal en Estados Unidos? ¿Realmente representa un problema? Este tópico no es nuevo y cada vez que hay unas elecciones se vuelve el principal tema de conversación. Para entenderlo veremos tres factores: factores económicos y laborales, factores geopolíticos y factores sociales. Con respecto a los factores económicos y laborales, Estados Unidos ha tenido una demanda constante laboral en diversos sectores, como la agricultura, construcción, servicio doméstico e industria de manufactura. En esta gráfica puedes ver que la construcción y manufactura fueron de los sectores que más añadieron puestos de trabajo entre el 2022 y 2023, y por otra parte, la tasa de desempleo es la más baja en más de 50 años. Esta alta demanda laboral es uno de los factores que más atrae a los inmigrantes. Los empleadores, sobre todo en el sector agrícola, a menudo recurren a trabajadores migrantes que están dispuestos a aceptar salarios más bajos y condiciones laborales más precarias que los trabajadores nativos para satisfacer las demandas fluctuantes de la producción. Un estudio del Instituto de Política Económica encontró que los trabajadores agrícolas migrantes ganan en promedio un 20 a 30% menos que los trabajadores nativos en ocupaciones similares. En este contexto, la inmigración ilegal representa una alternativa para algunas personas de encontrar una mejor calidad de vida, aún así considerando los riesgos. A pesar de los riesgos asociados como la posibilidad de ser detenido y deportado, la promesa de trabajo y salarios relativamente más altos en comparación con los disponibles en los países de origen sigue siendo un incentivo poderoso para muchos migrantes. Por otra parte, las empresas que contratan a estos tipos de trabajadores también tienen un interés económico bastante evidente. De esta manera, buscarían mantener un flujo constante de mano de obra disponible y dispuesta a trabajar por salarios más bajos que los trabajadores nativos. Estas empresas, de hecho, a menudo presionan a los legisladores para que se opongan a medidas que fortalezcan la aplicación de las leyes de inmigración o que pongan sanciones más estrictas a los empleadores que contratan trabajadores indocumentados. Y esto lo vemos claramente en el estado de Florida en el 2023, cuando se aprobó la ley migratoria más estricta en su historia y que ocasionó que miles de inmigrantes se fueran y hubiera falta de trabajadores en los sectores de construcción y agricultura, generando pánico en el sector. Por otra parte, con respecto a los factores geopolíticos, la violencia y la inestabilidad en países como Honduras, El Salvador y Guatemala han generado una crisis humanitaria en la región conocida como el Triángulo Norte. Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, en el 2020 más de 300.000 personas fueron desplazadas internamente en Centroamérica debido a la violencia y a la persecución. Los puntos de entrada débiles en la frontera con Estados Unidos también facilitan este fenómeno. A pesar de los esfuerzos del gobierno estadounidense para fortalecer la seguridad fronteriza, como la construcción de vallas y el despliegue de agentes de la patrulla fronteriza, todavía existen áreas donde la vigilancia es limitada o inexistente. Esto ha sido destacado por incidentes de cruces ilegales
ilegales y actividades de contrabando que continúan ocurriendo a lo largo de la frontera sur. Un ejemplo reciente que ilustra estos desafíos es la crisis migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México en el 2021, donde se registró un aumento significativo en la llegada de migrantes y solicitantes de asilo, incluidos miles de menores no acompañados. La inmigración ilegal ha sido un tema polarizante en la política de Estados Unidos. Algunos políticos y grupos de interés adoptan posiciones duras contra la inmigración ilegal, argumentando que representa una amenaza para la seguridad nacional, la economía y la identidad cultural del país. Por ejemplo, durante su mandato, el expresidente Donald Trump adoptó una postura agresiva contra la inmigración ilegal, como quizás recuerdes, promoviendo políticas como la construcción de un muro en la frontera con México y la implementación de restricciones de visas. Por otro lado, también están aquellos grupos que ven a los inmigrantes ilegales de forma más compasiva y humanitaria, argumentando que muchos de ellos son personas que huyen de la pobreza, la violencia y la persecución en sus países de origen. La polarización en torno a la inmigración ilegal ha llevado a un estancamiento político en la formulación de políticas migratorias. Las disputas partidistas y la falta de consenso obstaculizan los esfuerzos para lograr reformas integrales del sistema de inmigración que aborden tanto la seguridad fronteriza como la situación de los inmigrantes indocumentados que ya residen en el país. Sea como sea, la realidad es que ya existen lugares altamente afectados, como es el caso de la ciudad de Nueva York, como vimos al inicio del video. Desde el 2022, más de 100.000 personas han llegado a la ciudad de todas partes del mundo. El problema es que, según el alcalde de la ciudad, Eric Adams, este fenómeno le costaría a los ciudadanos más de $12.000 millones a lo largo de 3 años para los cuidados hacia estas personas. E incluso se ha afirmado que para el 2025 más de 100.000 personas estarían alojadas en refugios. Estas son instalaciones que naturalmente son pagadas con los impuestos de todos los ciudadanos. Si cada vez son más las personas que dependen de estos servicios, más será la presión financiera sobre las personas que trabajan y así su poder adquisitivo se perderá aún más con el paso del tiempo. El problema es que por ley Nueva York tiene la obligación de acogerlos, lo que ha saturado el sistema político de albergues. Esto es una locura porque básicamente lo que quiere decir es que las personas de la ciudad de Nueva York tienen que hacerse cargo financieramente por los refugiados, lo cual evidentemente ha generado protestas en la ciudad. En marzo, la ciudad anunció la creación de un centro de 24 horas para acoger a inmigrantes y de una nueva oficina para ayudar a coordinar la llegada de solicitantes de asilo, pero la respuesta de las autoridades en ocasiones ha sido incompleta y reactiva porque el sistema de albergues está cada vez más sobrecargado. Los residentes claramente han manifestado su oposición a muchas de estas propuestas. En un momento dado, el alcalde Adams se planteó seriamente incluso alojar a los inmigrantes en cruceros. Hasta septiembre, la ciudad había abierto más de 200 centros de acogida para solicitantes de asilo. El alcalde incluso pidió a un juez que eximiera a la ciudad de algunas de las obligaciones legales a la que está sujeta bajo su singular derecho a refugio. En esta primavera recurrió a una orden ejecutiva para suspender algunos de los requisitos de la ley, en previsión de una afluencia de inmigrantes recién llegados. Son tantas las personas en busca de refugio que muchos se han visto obligados a dormir en la calle por no haber más espacio disponible para albergarlos. Como puedes ver, la llegada de inmigrantes ilegales a la ciudad de Nueva York ha puesto una presión financiera significativa sobre la ciudad y sobre sus ciudadanos. Muchos inmigrantes llegan a la ciudad en búsqueda de oportunidades laborales y una mejor calidad de vida, pero se enfrentan naturalmente a obstáculos para integrarse a la sociedad y acceder a servicios básicos como vivienda, atención médica y educación. Esto ha creado una presión sin igual en todos los servicios públicos de la ciudad. Esta crisis de inmigración y presión financiera, de hecho, hará que más de 4.000 policías pierdan su empleo por la falta de dinero. Unos 4.000 policías de la ciudad de Nueva York desaparecerán en los próximos 2 años, según estimaciones. Los recortes también afectarán el aseo de la ciudad y la cantidad de asientos disponibles incluso en las escuelas públicas. Habrá menos recursos para atender a los inmigrantes, cuyo número sigue subiendo y que están en el centro de la crisis de fondos municipales. Como puedes ver, la inmigración ilegal es un problema complejo que involucra factores geopolíticos, económicos y sociales. Las empresas buscan mano de obra barata, las condiciones económicas y de seguridad desfavorables en los países de origen y la polarización política han contribuido a la persistencia de este fenómeno. Sin embargo, es importante reconocer que los inmigrantes son a menudo utilizados como arma política para los problemas estructurales más amplios como conflictos de intereses monetarios. Todo esto me lleva a preguntarte, ¿tú crees que para Estados Unidos sea positivo detener totalmente la inmigración ilegal a largo plazo? Házmelo saber en la caja de comentarios y por otra parte, si este video te gustó, por favor considera suscribirte al canal y compartirlo. De esta forma podemos seguir creciendo como comunidad. Sin más, te agradezco mucho por tu tiempo y nos vemos en un siguiente episodio de Finanzas y Mejora Continua. Cuídate mucho.